Solución es Medicina, un programa para dar a conocer lo que a usted le interesa en temas de salud, con la conducción del doctor Javier Ávila y la doctora Eva Perusquía. Muy buenos días, distinguido teleauditorio. Bienvenidos sean ustedes a una emisión más de nuestro programa Soluciones Medicina, programa auspiciado por el Sistema Universitario de Salud. Como todas las mañanas de jueves, es un placer estar con ustedes tocando temas del área de la salud y afines al área de la salud. En breve pasarán los números telefónicos de contacto para que ustedes puedan contactarse con nosotros justamente. Esta mañana tengo el enorme gusto y el placer de contar con un invitado especial, como dice nuestra querida Eva, compañera de conducción, y que es el doctor Enrique Gómez González. El doctor Enrique Gómez es médico internista. El doctor egresó de la licenciatura en la Facultad de Medicina de nuestra Universidad Autónoma de Querétaro. Posteriormente realiza sus estudios de posgrado en el Hospital General Tacuba del ISSSTE. El doctor tiene una trayectoria muy importante en el ámbito médico, tanto como docente, derivado de que ha sido docente en nuestra facultad. Ha estado también en los programas de internado con los médicos internos. También fue presidente del Colegio de Medicina Interna de Querétaro. Ha sido coautor de libros de medicina crítica y de medicina de urgencias. Actualmente se desempeña, por fortuna para nosotros, como médico internista en el Sistema Universitario de la Salud, en la Clínica Santa Bárbara. Además, también institucionalmente es médico intensivista, terapia intensiva en el ISSSTE, y también desempeña sus funciones como médico dentro de la medicina privada. Así es que, sin más ni menos, le doy la cordial bienvenida. Enrique, muchas gracias y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Javier, muchas gracias por la invitación y muchas gracias a tu auditorio. Estamos aquí a la orden para platicar de temas de salud. Muchas gracias. Bueno, mi querido Enrique, esta mañana vamos a tocar un tema que me parece que es importante que nuestro auditorio pueda escucharlo y escuchar lo que mejor de ti y de tu expertise, de lo que es el paciente en estado crítico, el paciente crítico o aquel paciente que tiene que ser atendido en una unidad de cuidados intensivos y que pues para nosotros como médicos pues es un paciente grave desde el punto de vista de su estado de salud. ¿Qué nos puedes comentar en sí? ¿Qué es este paciente crítico? ¿A qué nos referimos con un paciente en estado crítico? Bueno, el paciente que se denomina en estado crítico, que de hecho es toda una especialidad, que es la medicina del enfermo en estado crítico, es aquel paciente que por su condición tiene un alto riesgo de presentar tanto muerte o como pérdida de la función. Ahora sí que es un paciente que tiene unas condiciones muy peculiares donde su vida está muy en alto riesgo. Entonces es un paciente que tiene muchas situaciones que nos pueden llevar a la pérdida de la vida. Así es. Hace un momento, Enrique, tocabas un tema que me parece a mí que es fundamental. La preparación, primero, del médico que va a atender este grupo de pacientes. Es una especialidad. Yo recuerdo que hace algunos años los médicos hacían primero medicina interna y luego hacían una sub de medicina crítica. Actualmente, ¿cómo es ese proceso de formación de estos especialistas? Bueno, así que hay que entender primero que la terapia intensiva es un servicio de apoyo a las demás especialidades. O sea, la terapia intensiva recibe pacientes de todas las especialidades porque todas las especialidades generan pacientes críticos. Entonces, para acceder a ser especialista en medicina del enfermo en estado crítico, se puede acceder vía desde ser internista, ser cirujano o ser anestesiólogo. Esas tres especialidades pueden acceder a la formación en medicina del enfermo en estado crítico y son 2 años después de haber finalizado o medicina interna o cirugía o anestesia. Son las 3 especialidades de las que se puede acceder a la especialidad, a la subespecialidad. Muchas gracias, Enrique. Ahora, retomando el
el tema del paciente crítico. Por favor, coméntanos a nuestro auditorio, ¿qué es lo que se hace en una terapia intensiva? Pues ahora sí que el paciente que está en una terapia intensiva es un paciente que requiere un tratamiento que debe de ser más estrecho, o sea, más vigilado, ¿no? A veces yo le comento a las personas que la única diferencia entre estar en la terapia intensiva y estar, por ejemplo, en un piso de un hospital es la vigilancia. O sea, el paciente que está en algún hospital, en la terapia intensiva, la diferencia es que el paciente ahí está monitorizado las 24 horas, que el paciente está vigilado las 24 horas y cualquier situación de cambio, pues se tiene que actuar en el momento. O sea, por eso es un paciente diferente al que está en otra área del hospital. Es la vigilancia la clave. Claro, muchas gracias, Enrique. Le damos la más cordial bienvenida a nuestra querida doctora Eva Perrusquía a la conducción de este programa. Eva, muy buenos días, bienvenida. ¿Se escucha? Buenos días. Hola, Buenos Eva. días. Buenos días, Enrique. Me da mucho gusto saludarte. Igualmente, Eva. Gracias, Eva. Justamente estamos comentando con el doctor Enrique lo que es el paciente en estado crítico, Eva. Estamos hablando de las generalidades y que es una especialidad diferente, que atiende pacientes que están en grave riesgo de muerte o de perder sus funciones vitales. Entonces, adelante, Eva. Buenos días, Enrique. Enrique, en términos generales, ¿cómo clasifican ustedes a los pacientes para poder decir que es un paciente crítico, que tiene necesidad de estar en una unidad de cuidados intensivos? Bueno, aquí hay dos situaciones muy importantes para hacer la clasificación del paciente que es candidato a ingresar a la terapia intensiva. Pues una es que, como comenté en las preguntas previas, que es un paciente en donde su vida esté en riesgo, ¿no? Dado su proceso de enfermedad. Pero la otra situación que es muy importante, dado que la terapia intensiva es un recurso escaso, o sea, los hospitales tienen pocas camas asignadas para esa área, es que el paciente que se ingresa a la terapia intensiva debe de ser un paciente que tenga cierta perspectiva o grado de poderse recuperar del estado de gravedad, ¿no? Ahora sí que hay algunas enfermedades que pues sí son graves, pero a veces debemos ponderar de que el paciente tenga cierto grado de recuperación y más que nada porque el espacio es escaso. Okay. Muchas gracias. Sí, recuerdo, Enrique, que un criterio importante, como tú lo mencionas, es que efectivamente es un paciente grave, pero que sea potencialmente recuperable, ¿no? Que me parece que han pasado los tiempos y ese aforismo sigue siendo vigente. Así es, ahora sí que, por ejemplo, ahora con la pandemia aprendimos muchas cosas porque pues teníamos muchos pacientes graves y los espacios no eran lo suficientes, o sea, teníamos entonces pues es cuando tenemos que hacer ese famoso triage de decir pues sí, o sea, tengo varios pacientes graves por la situación, pero tenemos que ver quién tiene más posibilidad de recuperación para aprovechar el espacio. O sea, a veces es difícil poder tomar ese tipo de decisiones y sobre todo que a veces la gente no las entiende, ¿no? O sea, decimos, pues es que todos vemos a nuestro familiar grave y pues queremos hacer espacio, pero pues así que tenemos que a veces tomar ese tipo de decisiones ponderando la recuperabilidad del paciente. Sí, y justamente recuerdo que incluso se publicaron durante este periodo de pandemia muchos, y sobre todo al inicio, algunos reportes y artículos médicos justamente en donde era muy criticable la decisión del triage y de elegir quién sí y quién no. Sí, claro. Y incluso decían, bueno, pues entonces, ¿quién tiene la capacidad de decidir quién sí puede entrar a una terapia y quién no puede entrar, ¿no? Creo que hubo un aspecto polémico en ese sentido. Sí, así que desafortunadamente, o sea, no hay un lineamiento así muy claro de qué pacientes, o sea,
si requieren o no requieren, porque por ejemplo, habiendo el espacio, podemos a veces poner un paciente que a lo mejor en otras situaciones no lo aceptaríamos en la unidad, o sea, ahora sí que, o no habiendo espacio, a veces tenemos que tomar decisión qué paciente tiene más grado de recuperabilidad, es más joven, o sea, entran en muchas situaciones a veces, pues a veces de índole hasta ético, ¿no? Claro. Enrique, y ya en tu expertise, ya un poquito más en concreto, ¿cuál es con mayor frecuencia el grupo de pacientes que tú atiendes en una terapia intensiva? Pues ahora sí que aquí los podemos dividir en dos grandes grupos, ¿no? Los pacientes que tienen afecciones metabólicas, ahí podemos mencionar, por ejemplo, algunas complicaciones de la diabetes, como por ejemplo el estado hiperosmolar, la cetoacidosis diabética, el infarto agudo al miocardio, la pancreatitis, o sea, esos son algunas infecciones. Los procesos infecciosos nos generan mucho pacientes cuando ya derivan en choque séptico, ¿no? O sea, esas son el grupo de enfermedades que son por manejos médicos, ¿no? Y ahora tenemos también el otro gran grupo de los posquirúrgicos, ¿no? O sea, donde tenemos pacientes con abdomen agudo, pacientes con traumatismos de cráneo, traumas cerrados de tórax, o sea, que requieren previamente a pasar a la unidad un tratamiento quirúrgico, ¿no? Entonces, los podemos dividir en esos dos grupos, los que te requieren manejo meramente médico y los que requieren manejo quirúrgico. Muchas gracias, Enrique. Eva. Enrique, sabemos que por la complejidad de la patología que tienen estos pacientes, pues deben ser potencialmente recuperables, pero muchos no lo logran. Más o menos, ¿qué porcentaje de mortalidad tienen en una unidad de terapia intensiva? O sea, ¿cuántos pacientes pueden sobrevivir este tipo de patologías tan graves como las que nos describes? Bueno, ahora sí que la mortalidad en la terapia intensiva realmente es baja, porque, o sea, el problema más será cerca del 10% de los pacientes. El problema que tenemos a veces es que tenemos que a veces lidiar con las secuelas, ¿no? Por ejemplo, tenemos luego pacientes que, por ejemplo, por poner un ejemplo, un trauma de cráneo, ¿no? A lo mejor estuvo en la terapia 2 semanas, pero pues llega un momento que lo tenemos que egresar por máximo beneficio, porque ya no le vamos a ofrecer un mayor beneficio que esté en la terapia, y entonces el paciente ya pasa a otra área del hospital, pero en la parte aguda la verdad que la mortalidad es baja. Ok. Enrique, justamente en este tema quisiera que nos platicaras un poquito. En la experiencia, sobre todo como bien mencionas tú, hay pacientes que tuvieron una cirugía prolongada o una cirugía donde hubo estado de choque e incluso se comprometió parte de la función renal, y de repente pues son pacientes que pueden o entran al cuidado posoperatorio inmediato en la terapia intensiva. Pero, ¿qué pasa? No sé si sea un mito, no sé si sea algunas cosas que hemos observado, que ustedes logran estabilizar correctamente al paciente y entonces lo egresan de la terapia y lo mandan a piso, por ejemplo, para concluir o en un momento darle seguimiento a su control. Y luego en piso se nos vuelve a descompensar. Es decir, hay como que al menos entre el área quirúrgica, de repente vemos esa transición de la terapia al manejo en piso como que con mucho cuidado para nuestros pacientes. ¿Qué nos platicas de esto? Bueno, es que en ese sentido la clave es la vigilancia, como le comentaba en un principio. El paciente en la terapia intensiva es un paciente que está bastante vigilado a tal grado de que normalmente es una enfermera por paciente. Entonces, usualmente cualquier descompensación pues la detectamos inmediatamente, ¿no? Y en piso a veces sucede de que pues hay una enfermera para 7 u 8 pacientes, ¿no? Entonces, a veces las situaciones que pasan en piso pues es porque se perdió esa vigilancia tan estrecha que tenía en la terapia. Entonces, pues esa es básicamente la diferencia, y creo yo que ahí estriba el que en piso aparentemente se complican más, pero es porque a veces no se detectan a tiempo las complicaciones, a diferencia en terapia que las detectamos usualmente en el momento que pasan. En el momento, claro. Muy bien. Muchas gracias. Eva.
Enrique, la unidad de cuidados intensivos es un área sumamente especializada con muchos aparatos que para la gente que no está familiarizada, los familiares de los pacientes, resulta ser muy aparatoso. Y en ocasiones la preocupación de los pacientes afuera es ¿por qué no me dejan ver a mi paciente cuando yo quiero, como yo quiero? ¿Por qué no me dejan estar ahí todo el tiempo? ¿Qué le podrías decir tú a nuestro auditorio sobre cómo se maneja esto en las terapias intensivas? Y sobre todo, ¿qué recomendaciones les darías a ellos como familiares de pacientes? Pues ahora sí que igualmente, en cuanto a tu pregunta, estriba en todos los cuidados que requiere un paciente intensivo. O sea, el paciente intensivo requiere, pues ahora sí que se le estén pasando los medicamentos. El personal de enfermedad tiene unas rutinas muy establecidas en donde pues prácticamente el tener al familiar ahí pues nos impide hacer todo ese tipo de rutinas. Yo lo que siempre les digo a los familiares, porque sí es muy común que quieran estar pues ahí todo el tiempo con su familia, que pues a veces su presencia interfiere en las rutinas que tenemos de los pacientes, de voltearlos, de aspirarlos, de los medicamentos, o sea, todas las rutinas que tiene enfermería, pues sí nos interfiere el que esté el familiar ahí. Entonces, las visitas en la terapia intensiva son cortas precisamente para que nos permitan hacer toda la atención que se requiere con este tipo de pacientes. Muchas gracias. Enrique, me parece que los grandes hospitales, tanto en el área privada como en la salud pública, pues tienen sus áreas de terapia intensiva, pero algunos hospitales, digamos que no la tienen desde el punto de vista privado. Mucho se ha manejado también el costo, los costes que le llaman también, en cuanto a la atención de un paciente crítico. Entendemos, por un lado, por la infraestructura, el personal capacitado, etcétera, los medicamentos, pero ¿qué nos comentas en relación a este punto? Porque en muchas ocasiones acá en la medicina privada, si no tienen el área de terapia intensiva, pues optamos por trasladarlos a las instituciones públicas que tienen su servicio de terapia intensiva. ¿Es muy costoso atender a un paciente en el medio privado? Así es, la mayoría de los hospitales que cuentan con ese recurso de tener una terapia intensiva privada, los costos son muy altos. Un paciente en terapia intensiva andará gastando alrededor de 100,000 pesos diarios nada más por el hecho de tener en la terapia intensiva. Los costos se van unas 10 veces de tener un paciente en piso, por ejemplo. Y es pues por toda la infraestructura y los recursos que usualmente ocupan este tipo de servicios. Muy bien, Enrique, muchas gracias. Eva. Enrique, para los pacientes que están en terapia intensiva, en ocasiones resulta ser traumático el despertar y darse cuenta que tienen tubos todavía puestos o están llenos de aparatos, de sondas, de todo esto. En las terapias intensivas, ¿se les da algún tipo de apoyo a los pacientes? Me refiero a apoyo de tipo emocional para el paciente cuando está ahí en su estancia o después. Normalmente los hospitales tienen un servicio de psicología para darles la terapia, aunque usualmente la mayoría de los pacientes pues es parte del proceso a veces de retiro del ventilador, quitarles la sedación precisamente para que el paciente empiece a tener el esfuerzo de respirar. Y sí, usualmente es bastante traumático que de repente se despierten de la sedación y se encuentren con que tienen un tubo ahí endotraqueal o están invadidos por todos lados de sondas, catéteres y todo lo que se utiliza en la terapia. Pero en la medida de lo posible, algunos hospitales tienen servicio de psicología para ayudar con ese tipo de trauma, ¿no? Que sí, finalmente es muy real. Gracias. Sí, justamente, y ahorita considerando lo que Eva estaba mencionando de la intubación, para la creencia, para nosotros como familiares o como pacientes, o más que nada familiares, de repente el hecho de que nos digan que,
van a intubar a nuestro paciente, nos crea mucha preocupación, mucho escozor. Es un tema que puede ser desde un tabú para nosotros. El hecho de que vayan a intubar a nuestro paciente generalmente nos hace pensar en algo muy grave y que puede morir. No necesariamente es así. Me parece que en muchas ocasiones es justamente para dar reposo ventilatorio y una serie de cosas. ¿Qué nos puedes tú comentar en relación a esto para que nuestro público entienda que la intubación también tiene que ver con este apoyo y que no necesariamente implica que el paciente va a fallecer? Así es, ahora sí que efectivamente es muy extendida entre la población de que si se va a intubar el paciente es porque ya se va a morir. La verdad es que hay que entender el proceso de ventilación mecánica como un soporte, ¿no? O sea, de hecho es un soporte de vida. Entonces, lo que yo siempre les explico a los pacientes es de que el ventilador es algo que les va a ayudar a los pacientes a que su pulmón descanse, a que su vía aérea descanse. De hecho, las modalidades en el ventilador, tenemos modalidades donde el ventilador lleva toda la respiración del paciente. O sea, tenemos modalidades donde el paciente lleva el ventilador si es posible y si se cansa el ventilador entra. Y obviamente tenemos ya modalidades casi que usamos cuando el paciente ya se le va a retirar la ventilación mecánica, donde el paciente ya lleva solito. O sea, entonces es un soporte. O sea, hay que entenderlo como que es un... o sea, yo siempre les pongo al paciente el ejemplo así muy... Cuando uno pone una cimbra para poner un colado, pues ¿qué lo soporta? Pues la madera. Si yo le quito la cimbra prematuramente, se me va a caer mi losa. Lo mismo es aquí. O sea, cuando ya está bien consolidada la recuperación pulmonar, se puede quitar... Es un soporte de vida finalmente. O sea, y se utiliza para ayudar al paciente, ¿no? No porque lo queramos ahí perjudicar, claro. Muy bien, de acuerdo. Eva. Enrique, se nos está acabando el tiempo para el programa, pero ¿qué recomendación final le darías tú a los familiares de los pacientes y a los pacientes en cuanto al servicio que ustedes dan en terapia intensiva? ¿Qué recomendación les darías? Pues bueno, así que la primera pues es que estén tranquilos en cuanto a... porque a veces el que no vean a su familiar les genera cierta intranquilidad, que estén tranquilos en el sentido de que toda la atención que le brinda una unidad de cuidados intensivos a sus pacientes es para que mejoren, para darles una opción a salir de su estado crítico, a que todo lo que hacemos en terapia intensiva pues lo vean como parte de su proceso de recuperación de su estado de salud. Muchas gracias. Enrique, ¿en dónde se te puede contactar? Ya hemos platicado que estás en Santa Bárbara también, afortunadamente para nosotros. ¿Algún número de contacto o algo donde tú puedas indicar para que nuestro apreciable público pueda en un momento dado buscarte? Estoy ahí en la clínica Colinas del Cimatario y me pueden contactar al 442-376-6218. Estoy a sus órdenes. Pues Enrique, ha sido muy enriquecedor esta charla contigo sobre un tema muy especializado de la medicina y que implica una preparación particularmente minuciosa y sobre todo para que algunos temas que significaban cierto tabú al saber sobre las terapias intensivas, bueno, pues nuestros pacientes y nuestro auditorio tenga un conocimiento del mismo. No nos resta más que darte las gracias, agradecerte y a nuestro distinguido auditorio agradecer y comentarles que nos veremos en una próxima emisión. Eva. Enrique, muchas gracias por tu participación, por todo tu trabajo, como siempre. Te mando un fuerte abrazo y también a nuestro auditorio. Nos vemos dentro de 8 días. Igualmente, Bye. Eva. Hasta luego. Muchas gracias. Solución es Medicina, un programa para dar a conocer lo que a usted le interesa en temas de salud, con la conducción del doctor Javier Ávila y la doctora Eva Perusquía.